Estamos en nuestra unidad de relación de ayuda psicoeducativa y me parece importante reforzar o recordar algunas consideraciones importantes si hablamos de utilización y de relación de ayuda. Aquí es importante puntualizar, como lo enuncia el capítulo número 6 del libro de la intervención psicosocial en Chile, em, que en la relación psicoeducativa el acento se pone en las pequeñas interacciones de la vida cotidiana compartida por el educador o el psicoeducador o la psicoeducadora y el joven, ¿ya? Eso es muy importante considerar que esto está dentro del contexto de la vivencia compartida. Recordemos que sin vivencia compartida no hay relación de ayuda, no hay utilización de lo vivido. ¿M? Este proceso implica múltiples interacciones, interacciones apropiadas entre el joven y el educador, entre el joven y sus pares, entre el joven y las otras personas de su entorno, entre el joven y las situaciones del diario vivir. Consecuentemente, el primer objetivo de la relación de ayuda psicoeducativa es facilitar al joven nuevas interacciones. Ese debe ser nuestro objetivo, no nuestra meta. Facilitar que él viva interacciones apropiadas. Em, el cambio inicial que se espera o que debemos esperar como educadores y educadoras es simplemente que el joven viva una o varias experiencias interactivas nuevas, diferentes de lo que realmente o de lo que habitualmente acostumbra a vivir. No se espera em, de él un cambio abrupto y decisivo de conducta. Los objetivos de la relación de ayuda psicoeducativa deben ser desafíos graduados en función de las capacidades y del potencial de adaptación de ese joven. Esta comprensión del proceso de cambio se funda en parte sobre los trabajos de Piaget, eh, trabajos que demostraron la importancia de la acción de la construcción de los esquemas que poco a poco van conduciendo las estructuras de la inteligencia humana. Esquemas entendidos como nuevos esquemas de adaptación, ¿no? En la relación de ayuda psicoeducativa es en la experimentación de nuevas interacciones que el joven construye de manera gradual maneras cada vez más adecuadas de relacionarse con su entorno, o más adaptadas, o más protegidas, o protectoras, o más funcionales, ¿no? Ese debiese ser nuestra mirada. Dichas interacciones acrecientan su potencial de adaptación en la medida en que sean, es importante considerar esto, de calidad. El potencial experiencial, PEX, refiere a esta calidad de interacciones principalmente con el psicoeducador y su entorno. Usando metáforas biológicas, diríamos que en un proceso de sanación o de recuperación o de sanidad, la persona debe sí o sí recibir una dieta adecuada a los nutrientes que necesita en ese minuto. Por lo tanto, si hablamos de relación de ayuda psicoeducativa, me parece muy, muy importante considerar estas metáforas. Entregamos una dieta balanceada en el contexto de la vivencia compartida para que la persona pueda vivir interacciones apropiadas que permitan o sean el trampolín de un mejor desarrollo o de em, entregarle nuevas experiencias que no hagan otra cosa que ampliar su campo experiencial, modificar conductas y de esa manera mejorar su calidad de vida, sus relaciones con el entorno, con su familia, con sus cercanos, con sus compañeros. Es muy importante considerar eso, cómo el sujeto de atención o nuestro usuario o la persona con la que estamos haciendo este proceso de relación de ayuda mejore su calidad de vida, se vuelva más funcional y obviamente su grado de satisfacción, em, su autoestima, su autoconcepto y su sano desarrollo se vean potenciados por nuestra intervención, ¿ya? Como lo hemos revisado en clase,
Esto se hace con ciertas metodologías, con ciertas formas y en ciertos escenarios que es muy importante que consideremos. Y para eso no nos debemos olvidar que la relación de ayuda psicoeducativa se hace a través de una operación profesional puntual, que es la utilización de lo vivido. Y Yandro define la utilización de lo vivido em, eh, como una operación profesional cuando el educador o la educadora conscientemente decide tomar esa interacción apropiada que se vive dentro de la relación de ayuda y llevar al sujeto a ser más consciente de sus comportamientos, de sus reacciones y de sus emociones frente a esa situación, ¿ya? Em, y esto es a través de una metodología concreta que la aprendimos en clase y que es la entrevista en el momento, una, una estrategia metodológica para hacer vida a la utilización que consta de 6 pasos, ¿cierto? La puedes revisar, está en el material disponible, y es importante que sí consideres que si hay algo que va a ayudar a que hagas una buena entrevista en el momento, es que consideres cada paso. Cada paso tiene un sentido, es parte de una estrategia, es parte de un modelo y cuando lo aplicas sí te puedes o puedes evidenciar que es efectiva por eso, porque ordena tu entrevista, le da coherencia. Y sobre todo, lo que es muy importante, que lo he evidenciado en la práctica, lo he evidenciado observando a estudiantes en formación, es que si tú no planteas el objetivo de ese encuentro al inicio, va a ser muy complejo que desarrolles una entrevista coherente y que le haga sentido a la persona. Es más, si no planteas el objetivo claramente, tú misma o tú mismo como interventor o interventora te vas a extraviar, te vas a volver un poco cautivo de lo que estás viviendo porque no vas a saber cómo encauzar o hacia dónde va tu entrevista en el momento. Y si eso te sucede, lo que yo he evidenciado en la práctica es que finalmente termina siendo una entrevista o para recolectar datos. ¿M? O simplemente para escuchar una vivencia de la persona sin hacer utilización de lo vivido. Por eso hacemos el énfasis en la importancia de plantear el objetivo del encuentro, ¿ya? Lo otro que hemos estado revisando son algunas técnicas de comunicación. Ya aprendimos que las preguntas abiertas eran un elemento fundamental porque las preguntas em, abiertas son preguntas que invitan sí o sí a la persona a reflexionar, a pensar. Y también la gracia o la cualidad que tienen las preguntas abiertas es que no son preguntas amenazantes. Oye, ya pues dime, ¿lo hiciste o no lo hiciste, no? Una pregunta así es cerrada, claramente a la persona la puede amedrentar y no es como agradable de escuchar. Entonces, las preguntas abiertas cumplen ese rol, son importantes. Debes practicarlas, debes crear, debes tomar. En internet hay un mundo de ejemplos que puedes ir adaptando. Cuando estamos en formación, tomar ejemplos y practicarlos es una buena estrategia también si a ti te sirve y va a potenciar tu estilo de aprendizaje, ¿ya? Y también quisiera yo detenerme sobre la importancia de una técnica que muchas veces nos entrampa, sentimos que nunca la vamos a poder aplicar, no encontramos las palabras correctas. Y esta técnica es el reflejo. ¿Por qué me parece importante? Hablamos de que el reflejo es la materialización de mi comprensión empática. ¿M? Y aquí también es importante, de acuerdo a la guía que se les ha distribuido, que tomes tiempo no solo para leer la definición y en qué consiste la empatía, sino más bien en reflexionar cómo vives tú esos procesos. Si me está costando empatizar con las situaciones que viven las personas, difícilmente voy a poder hacer buenos reflejos porque no me voy a conectar, ¿m? Con la vivencia del otro. Y puede sonar como que extraño, ¿cómo va a pasar? Pero la verdad es que sucede. Por eso es tan importante, considerando que somos la primera herramienta dentro de una intervención psicoeducativa, es que constantemente nos estemos analizando, ¿no? ¿Qué me pareció? ¿Cómo reaccioné? Hay cosas que me cuesta tolerar.
es necesario que me conozca, ¿m? Y que conozca también cómo reacciono frente a ciertos relatos o a ciertas situaciones o a ciertos eventos que mis sujetos de atención me pueden relatar. ¿M? Si mi caja de resonancia se activa, si no soy capaz de manejarla, de acallarla, claramente va a ser muy complejo que logre empatizar en ese contexto de entrevista. ¿M? Entonces, mi invitación es que constantemente estés revisando qué es lo que te genera el otro. ¿M? Bien, como yo les decía, cómo materializamos la empatía es a través de una técnica que a mí me parece maravillosa, que es el reflejo, ¿no? Y el reflejo consiste en simplemente resumir, interpretar o acentuar, perdón, lo que la persona me o quiso expresar o expresó, mejor dicho, em, con mis palabras, devolverle lo que acabo de entender. Ahora, ¿qué me parece importante de los reflejos y cuál es el llamado? Es que vamos a procurar que en esta devolución sea lo más textual o em, genuina a lo que la persona exprese. Lo que debemos evitar siempre cuando hablamos de reflejos es a interpretar. ¿M? Por eso existen reflejos de repetición que es tan simple como volver a repetir la emoción que la persona te acaba de decir, ¿ya? ¿Por qué es importante hacer reflejos terapéuticos? Es importante porque de esta manera a la persona le estamos primero que todo dando prueba, es fehaciente, de que lo estamos escuchando, de que estamos interesados en su relato. ¿M? Eso es bien genuino y cuando alguien necesita ser escuchado, em, es tan importante sentir que efectivamente la persona está comprendiendo y está interesada en tu relato. ¿M? Eso es fundamental. El terapeuta o el interventor debe considerar en los reflejos también que no queremos direccionar nada, es simplemente transmitir a través de lo verbal y de lo no verbal que estoy escuchando y que estoy claramente procurando comprender lo que la persona está viviendo. Em, yo creo que es importante que nos quedemos con eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los reflejos terapéuticos? Escuchando su propia comunicación, perdón, dicha de regreso en una forma variada, digo algo y el otro me lo devuelve con algunos matices, pero vuelvo a escuchar lo que yo mismo dije, me va a permitir confrontar la realidad que estoy viviendo, confrontar como verla, ¿no? Como visibilizarla, porque ya no solo lo dije yo, sino que un otro lo repitió y como lo repitió, lo escuché. Lo escuché y cuando lo escuchas de vuelta, igual tiene un impacto en ti, ¿ya? Por eso es importante considerar que los reflejos son una herramienta fundamental al momento de hacer utilización de lo vivido, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacen los reflejos? Se hace respetando y devolviendo solo las percepciones de la persona, sin introducir ningún factor nuevo. No es el momento de crear o de transmitir ciertas interpretaciones de lo que la persona me está diciendo. Solo voy a reorganizar lo que la persona me acaba de decir. ¿M? Y ese es un ejercicio. Y como es un ejercicio, a la medida que lo practicamos, nos vamos familiarizando y lo vamos dominando. Créeme que pretender hacer buenos reflejos de un día para otro es algo escaso. Tiene que ser alguien que realmente esté así muy conectado, tenga una habilidad especial, porque creo que la mayoría logramos hacer reflejo cuando hemos hecho un ejercicio consciente em, de practicarlo. ¿Ya? Em, por lo tanto, mi invitación es a esa, que no desmayes, que practiques y que consideres que esto lleva un tiempo. Hay que digerirlo, nos tenemos que empoderar de la técnica y tenemos que siempre considerar que nuestra aspiración debe ser ayudar o acompañar mejor a la persona que lo necesita. ¿M? Entonces, mm,
quiero terminar esta cápsula solamente reforzando eso. Primero, que la relación de ayuda psicoeducativa se materializa en la vivencia compartida a través de la utilización de lo vivido, y que la utilización de lo vivido viene a ser una segunda dimensión de la vivencia compartida, porque es ahí cuando el psicoeducador o la psicoeducadora hace un manejo clínico de las situaciones o de las interacciones que la persona vive en el aquí y en el ahora. Quiero hacer mucho énfasis, es que una entrevista en el momento no es para indagar cómo te llamas, qué edad tienes, con quién vives, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, qué hiciste ayer, qué vas a hacer mañana. No, la vivencia, perdón, la entrevista en el momento es la situación o el escenario para que le demos la posibilidad a la persona de devolverse o devolverse sobre la experiencia que acaba de vivir. No haber vivido una interacción así como casi espontáneamente, sin conciencia, sino más bien darle la posibilidad a esa persona de que vuelva sobre los hechos, cómo la vivió, qué sintió, ¿m? Qué experimentó el aplicar esta nueva habilidad que acaba de aprender. ¿M? ¿Cómo vivió esta experiencia de saludar a su grupo y que su grupo le respondiera? ¿M? ¿Qué generó en él o en ella? Eso es lo que vamos a hacer en el aquí y en el ahora. ¿M? Nos vamos a ir sobre experiencias pasadas, sobre traumas pasados, sobre situaciones complejas pasadas. Vamos a detenernos en el aquí y en el ahora. Ese trabajo se lo vamos a dejar al psicólogo, a la psicóloga, al terapeuta, al psiquiatra, no sé, a quien corresponda. Nosotros, en el aquí y en el ahora, en la posibilidad que nos da la vivencia compartida, vamos a darle la posibilidad a la persona que se vuelva eh, mucho más adaptado a su contexto, que su funcionamiento sea protector, sea nutritivo para un sano desarrollo. Esa posibilidad que le vamos a dar a través de la vivencia compartida.